Hola, saludos nuevamente. Bueno, en esta ocasión me gustaría comentar sobre un tema que anda dando vuelta, hace muchos años, que tiene que ver con lo que es el llamado doble cuántico. El doble cuántico sería una teoría basada un doctor en física llamado Jean-Pierre Garnier Mallet. Y este señor, que es un doctor en física, que ha predicho hecho algunas predicciones astronómicas basado en sus teorías. Él proyecta eso a lo que es la psicología, la conciencia, y ha generado todo un revuelo. Por este tema del doble cuántico, y que se han empezado a hacer terapia a un alto costo, de muchos terapeutas y algunos psicólogos incluso haciendo coaching también de este tipo de cosas, lo que me parece extraño. Esta nueva teoría habla sobre una especie de doble cuántico, aludiendo al término de un otro yo de nuestro ser con las propiedades de una partícula subatómica. Sería una especie de dislocación del yo, una especie de otro yo en una dimensión energética, una conciencia viviendo independientemente de nuestra realidad, pero en otro plano. Esta teoría se basaría en las teorías sobre partículas subatómicas de la mecánica cuántica. El yo humano, según esta teoría, tendría las mismas propiedades de una partícula subatómica, tema que analizaremos a continuación. Y bueno, me gustaría como de repente hablar un poco del trabajo de este señor y sus opiniones. Bueno, aquí hay el diario La Vanguardia. Esta persona este señor, el doctor Mallet, habla sobre su teoría, y lo que me parece muy extraño es que él parece no distinguir entre lo que son los objetos macros para la física y el mundo de la cuántica. ¿Ya? Nosotros somos objetos macros también, que tenemos nuestra composición son macromoléculas y no somos partículas. También empieza a hablar de un yo que también estaría en este mundo cuántico. Según la física cuántica, las partículas podrían ser observadas de dos formas, como ondas o como cuerpos ocupando un lugar en el espacio, una dualidad que solo muestra nuestra limitada capacidad de observación y la limitación de la tecnología que usamos para medirlas, que solo nos ofrecen dos posibilidades de medida a elegir. Esto nos muestra que no se trata que la partícula sea una dualidad que cambie su naturaleza y consistencia dependiendo de nuestro poder de observación, y que nosotros seamos realmente las que cambiemos la naturaleza de la partícula solo con mirarla. Eso no tiene nada que ver con la naturaleza misma de las partículas, sino con nuestra capacidad de observación y de medición. Me da mucho que pensar. Voy a leer cosas breves de una entrevista que le hacen en el diario La Vanguardia. Y él dice: podríamos decir que entre el yo consciente y el yo cuántico se da un intercambio de información que nos permite anticipar al presente a través de la memoria del futuro. Él habla del desdoblamiento del tiempo, que este yo, igual que las partículas, pienso yo, se puede captar a este yo que está más allá del tiempo presente, que está hacia el futuro, por ejemplo. Y yo creo que tiene mucho que ver con una teoría entrelazamiento cuántico, ¿ya? De la teoría Einstein, Polonsky y Rosen, que hablan que cuando hay partículas que estuvieron juntas en un momento, se separaron, y si tú vas y accedes a medir esta partícula que está por acá, te va a dar la misma información de la otra partícula que está por acá, no importa la distancia que tengan. Bueno, hay teorías también que se empezaron a confirmar este tipo de entrelazamiento cuántico, pero hay variables que son imposibles de controlar, que tiene que ver con nuestros sentidos. Nosotros no podemos como manejar todas las variables, solamente mediciones. Ocurre, sí, está ocurriendo, pero no podemos saber cómo una partícula da información a otra. Eso me llama mucho la atención. Pero a uno se pregunta si realmente nuestro yo, funciona de esa misma forma. Si nosotros, nuestra experiencia cotidiana, nuestra forma de ver el mundo, la percepción que nosotros recibimos del cerebro, puede realmente funcionar como una partícula. No sé, me causa como extrañeza. Dice que si tenemos dos partículas dobladas, ambas tienen la misma información. Bueno, lo que estoy diciendo al mismo tiempo, porque los intercambios de energía de información utilizan velocidades superiores a la velocidad de la luz. Y ahí están los cambios, unas teorías que, la que les acabo de decir. Entonces él habla de que realmente esto sería de esa forma. Sería que nuestro yo estaría, no sé en qué sector,
en el futuro, porque él lo ve al futuro, no lo sé, o al pasado, no sé, le pasaría lo mismo que a las partículas. O sea, nuestra mente estaría capacitada o para recibir información más rápida que la luz cuando la sinapsis no es así. ¿Y cómo podríamos transcribirlo a la sinapsis si es que viene de tenemos un decodificador, digamos, más rápido que la luz para recibir información? No lo dice tampoco, no sabe cómo, pero él solamente haciendo analogías con la física cuántica puede decir todas estas maravillas. Bueno, él dice, puedo viajar a velocidades prodigiosas, dice, un microsegundo se convierte en un día entero, cuando regreso no sé si me he ido, puesto que he estado ausente en un microsegundo. Eso habla sobre el tema de los viajes en el tiempo, ¿no? Y que, claro, Einstein también lo hablaba, de que, claro, una persona podría envejecer acá en la Tierra y la persona que va y viaja a la velocidad de la luz no le pasaría nada. Pero me llama la atención cómo él sigue con estas comparaciones. Dice, el intercambio se realiza a través del agua del cuerpo. Este intercambio de información permanece en el que se crea el instinto de supervivencia y la intuición. En el sueño paradojal dice, ¿cuándo asimilamos esta información? Dice, en el sueño paradojal, cuando estamos profundamente dormidos, tenemos nuestra máxima actividad cerebral. Se da el intercambio entre el cuerpo energético y el corpuscular. O sea, él dice que hay un cuerpo hecho de partículas. No sé, curioso. Y en este intercambio el que le permite arreglar el futuro que ha creado durante el día, lo que hace que al día siguiente su memoria esté transformada. No sé, me llama la atención cómo lo sigue presentando como un cuerpo realmente hecho de partículas, cuando realmente las partículas y su comportamiento es demasiado incierto y a ciencia cierta hay muchas cosas que desconocemos de las partículas y cómo se intercomunican entre ellas, no lo sabemos, pero dice que esto ocurre, no lo sé. Es innegable que nuestro cuerpo está hecho de partículas, pero hay que hacer énfasis en dichas partículas como átomos y electrones que están formando moléculas y sistemas armoniosos y que mantienen una cohesión entre ellas. De esta misma forma podríamos intuir un espíritu cohesionado a la experiencia del cuerpo y de mundos más sutiles que parecen retroalimentarlo. Esta teoría, por el contrario, quiere atribuir al espíritu humano la naturaleza de las partículas aisladas que viajan por el espacio con sentido, dirección y velocidad a veces incierta, y que flotarían en una especie de vacío sin que ninguna causa les afectase, negando con esto las miles de interacciones que nuestro ser vibracionalmente tiene con el universo, dualizando nuestro cuerpo y espíritu como si fuera una partícula que al observarse fuese onda y partícula por separado, cuando esta observación, como dijimos, es sólo lo que nuestros sentidos y mediciones nos entregan y nada más. Después, aquí es extraño porque dice que se realiza a través del agua del cuerpo. Eso me llama mucho la atención, hablando del tema de Masaru Emoto, ¿cierto? La memoria del agua. Algo que también quedó con Masaru Emoto también quedó la polémica servida cuando se le pidió que hiciera experimentación cruzada, ¿no? Que cambiara valores con experimentos falseables y que experimentos, digamos, donde le hiciera una combinación donde agua que no había recibido memoria o agua que había simplemente salido de la canilla, como dicen en Argentina, agua que simplemente es de la llave, y o agua destilada, y se hiciera un entrecruzamiento, a ver, ciego, entrecruzamiento ciego, y se viera cuál de las dos recibía cierto más influencia de la voz, del canto, del ambiente, a lo que Masaru Emoto no quiso acceder. Masaru Emoto no quiso seguir profundizando, no lo sé. ¿Por qué no? Es difícil controlar el pensamiento, le dice la periodista. Dice, en el día mucho, pero justo antes de quedarnos dormidos tenemos un minuto y basta con durante ese minuto controlemos. Esa es la manera de conectar con esa parte energética, llamémosla el doble, para pedirle que solucione los problemas. Que va a solucionar tus problemas. Cuando, digamos que las partículas, cuando se produce este entrelazamiento cuántico, no es que una partícula sepa más que la otra, ni otra esté en un lugar superior, sino que se intercomunican simplemente casi como iguales, como que si estuvieran unidas nuevamente. Eso es como un misterio, pero no es que una sepa más, una sepa menos, una esté abajo, una esté arriba, una esté en el futuro, una esté en el pasado. Creo que no entiendo, parece que está mezclando cosas. No sé, es raro. Después vienen consejos sobre el doble cuántico y hay gente que habla unas cosas increíbles.
Dice es una parte de nosotros mismos compuesta de pura energía y que habita en un espacio similar. No debe ser confundida con el cuerpo astral, puesto que va mucho más allá de él, aunque la imagen del mismo puede ayudarnos a entender cómo funciona el doble, ya que es como una parte de nosotros más luminosa con la que contactamos en el sueño paradojal, dice. O sea, la fase más profunda de nuestro sueño REM, que es cuando la atractividad cerebral alcanza un punto más álgido. Es posible que dice Garnier, citando de nuevo a Garnier, que este doble sea lo que las religiones conocen como el alma. Pero Garnier busca liberarnos de estas mitologías porque quiere verlo más como un concepto de la física y se relacionado con la energía. Es precisamente el momento del sueño paradójico o paradojal en que podemos contactar con nuestro doble y pedirle que colabore con nosotros para sanar nuestras emociones y pensamientos. Lo que es en suma importancia, ya que ellos determinan la cantidad de futuros posibles a los que nos entregamos, como ya sabemos. Si son negativos nos traen cosas negativas, si son positivos nos traen cosas buenas. Es entonces donde, una vez atribuida esta falsa dualidad del yo como si fuera una partícula que tuviera dos formas de existencia, o como onda o como partícula, se cree que existe un doble que te ayuda a resolver problemas, cuando en todas las tradiciones antiguas más profundas y en la propia experiencia podemos notar que al dormir entramos al mundo de los símbolos y del mundo onírico, al mundo de la información profunda que nuestro ser ha captado. No es un otro, es un aspecto de nosotros mismos que tenemos que complementar. No es una conciencia tras bambalinas, un doble como si fuera otro ser dentro de nosotros. Es un aspecto de nuestro ser mismo que tenemos que descubrir y complementar. En esto la física cuántica no tiene absolutamente nada que decir con sus esquemas y teorías. La información es producto de la capacidad de decodificación de nuestra alma, mente y emociones. No es que esa información recibida sea un otro ser, un doble nuestro. No sé, aquí nuevamente hay una confusión teórica muy grande que tiene que ver con confundir los objetos macros, nosotros, nuestra conciencia, nuestro espíritu, con partículas, ya, con partículas que están así dando vuelta por muchas partes. Y cuando hablan de que de repente es paradojal, ¿cierto? Que es hay una partícula de repente se puede medir o como onda o como partícula. Eso ya lo ha ido solucionando la mecánica cuántica, ¿cierto? Los conceptos se han medido, ¿cierto? Completamente como posibilidades. Yo puedo medir, puedo elegir medir una onda, o puedo elegir también medirlo como su cuerpo, como una partícula como tal. Digamos, según el concepto que uno puede encontrar, es una dualidad, pero no por eso va a ser inmedible, no por eso yo no voy a poder acercarme como a entender lo que es. Simplemente acá dualizan lo que es el cuerpo del alma y dicen que el cuerpo es la partícula y el alma es la onda, cuando el fondo es solo una sola cosa. Eso me llama mucho la atención. Podemos entender que las partículas son también consideradas como un campo de materia, ¿cierto? Como un campo que se propaga por el espacio, ¿cierto? A modo de onda. Y no es que en el fondo haya tanta dualidad en ese sentido, depende de las mediciones que nosotros le hagamos, o como onda o también como partícula. Pero eso no tiene nada que ver con nuestra forma de analizar a nuestro ser interior. Entonces hay un tema acá que no se tiene en consideración por el señor Malet, no puedo entender. Hay algo que se llama decoherencia, ¿ya? La decoherencia tiene mucho que ver con en esta forma en cómo los objetos macro, los objetos más grandes, los seres vivos, la atmósfera, algunos tipos de radiofrecuencia, no sé, variables que tienen que ver con el ambiente, pueden alterar las mediciones de estas partículas. Y las partículas no siempre van a ser en este sentido tan clásico, que son de repente que yo puedo elegir una medir, no sé, pueden que yo solamente con ver una partícula ya la estoy dividiendo en dos, ¿cierto? Y que se transforma en dos y que no es un objeto fijo como la física clásica, pero no puede ser un objeto físico como la física más clásica, como que estoy viendo un pedazo de roca, no puede, no funciona así. Entonces tiene estos aspectos que en ese sentido no se condicen con nuestro espíritu, con nuestro ser, que nuestro ser tiene una construcción macro también, y que nuestro espíritu se soporta en esa construcción macro, está intertejido, está interrelacionado, no tiene nada que ver con partículas dando vuelta por ahí,
porque simplemente esas partículas, ni siquiera esas partículas tienen esa libertad de que no sabemos qué es, ni que nosotros al observarlas, esas partículas aparecen, desaparecen. No, porque también esas partículas están en función de objetos macros, de, qué sé yo, de, pongámosle gravedad, el Sol, los planetas, incluso, claro, moléculas o el mismo aire, cuando se han hecho mediciones, también afectan este tipo de campo donde se manejan las partículas subatómicas. No es tan puro el tema. Entonces me cuesta creer que nosotros veamos que nuestro espíritu es como una partícula sin considerar que somos objetos macro. ¿Entiendes? O sea, que estamos dentro de una experiencia ligada a los sentidos y que esa construcción que somos nosotros, ese entretejimiento, tiene un mundo propio que se ha entretejido también así con la realidad. No estamos separados en ese sentido, tan aislado, enajenado una parte de la otra. No es que haya como un yo cuántico hecho de partículas que te da información. Eso realmente no se puede medir de esa forma. No hay... ¿Cómo lo entiendes tú? Me gustaría saber si hay personas que realmente lo entienden, me lo puedan contar y yo realmente, no sé, acepto. Ahora, hay otros experimentos como del señor Roger Penrose, que en los microtúbulos de la célula, él dice que hay este campo cuántico que estaba ahí dando vuelta en esos microtúbulos dentro de la célula, dentro de las neuronas, y ese campo cuántico tendría como una especie de campo, de aura que estaría dando vuelta en nuestro cerebro, y esa sería también la conciencia. A lo que ese experimento fue también refutado porque no era el, a ver, porque también ocurría eso de la deconstrucción, de la decoherencia. ¿En qué sentido? Ocurría que también dentro de las células y donde están los microtúbulos había agua, habían otros elementos, habían otros tipos de electrones, habían iones y todo tipo de sustancias que afectaban ese campo, no era tan limpio para verlo así. Entonces el tipo podía experimentar con estos microtúbulos en su laboratorio, microtúbulos que dan soporte a las células neuronales. Toda célula tiene unos microtúbulos que son como la estructura de un edificio. Entonces estos microtúbulos dentro supuestamente tenían partículas cuánticas que transmitían información basándose en este tema del entrelazamiento cuántico, de que si yo voy a donde una partícula que ha sido separada abruptamente, voy a tener la misma información que la otra. Entonces él creía que en el cerebro pasaba lo mismo, el señor Penrose y Hameroff. Entonces un experimento de Penrose-Hameroff que fue refutado, pero todavía está dando vueltas diciendo que sí, que en el interior de nuestro cerebro hay un tema con un computador cuántico, pero desconocen el factor de la decoherencia, o sea, de que el ambiente, que otros tipos de sustancias, otro tipo de partículas, otro tipo de moléculas afectan ese medio y no puede desenvolverse como ellos creen. Entonces ellos tomaron un microtúbulo, lo pusieron en laboratorio y hicieron pasar cierto tipo de partículas y todo, generando un campo. Y claro, sí, había una especie de detección de ese tipo de cosas, pero eso en otro experimento donde sí se imitaba lo que es nuestro espacio intercelular, no se podía, a no ser que tú necesitaras mucha energía para que esas partículas se mantuvieran constantes, no se deterioraran, y se necesitaría mucha temperatura y mucho metabolismo de tu cuerpo como objeto macro para poder producir eso, lo que fundiría tu cerebro. Entonces no sé cómo esto se construyó y que la gente se lo está creyendo, porque simplemente la gente cree que tenemos ese yo cuántico, que tiene que ver con las mismas no sé, funciones de lo que son las partículas. Lo que yo estoy, por lo mismo, totalmente en contra. No sé de qué forma podemos verlo eso científicamente. El problema a nuestro juicio es hacer analogía del mundo espiritual con la ciencia contemporánea, que como sabemos siempre va cambiando y reformulando sus teorías. Antes se hablaba del poder electromagnético de la mente, ahora se ha pasado al campo cuántico de la mente y así sucesivamente, pero nunca nada se logró aclarar sobre el aspecto espiritual del ser humano usando todas esas teorías que decían que de manera práctica se podían atraer fortuna, suerte y todo lo que los deseos pudieran visualizar. Desde nuestra opinión, el mundo espiritual aún es un misterio. Podemos sentirlo, podemos conectarnos con esa dimensión donde también posiblemente moren otras inteligencias,
pero decir que esas fuerzas desconocidas para la ciencia son tal cual las partículas subatómicas es transformar en materia al espíritu, o sea, apresarlo con una pseudoteoría extraída de la ciencia para que la gente al escuchar el término cuántico simpatice y caiga en algo totalmente infundado y distorsionado de lo que es el espíritu. Es así como pueden guiar nuestro mundo interior mucho más fácil, catalogándolo con la rigurosidad científica cuando la ciencia ha tenido mucho cuidado en abstenerse de ingresar a catalogar los extraños e incomprensibles mundos del espíritu. Ahora, me llama la atención cómo está empezando a surgir este tema del doppelganger, ¿cierto? De la sombra de Jung y de estos aspectos indeseados de la conciencia que ahora se transforman en deseados y se transforman en una especie de gurús. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos constituimos como seres humanos, digamos espiritualmente, biológicamente, siempre va quedando algo relegado en la conciencia. Siempre hay algo que se frena, algo que queda escondido, para que nosotros podamos mantenernos, sostenernos en el hoy, con cierto sostén lógico, entre comillas, o emocional, póngale. Entonces, siempre hay como un contraste entre dualidades. Entonces, como ahora nadie le quiere decir a las cosas por su nombre, piensan que uno hablar de esa sombra, por decir que es mala, que puede tener cosas negativas, uno está siendo retrógrado. Entonces, esta teoría, no sé cómo este señor Garnier, no entiendo, él no tiene nociones de psicología y de física, no sé por qué él no las toma, las nociones que ya hablamos, como la de coherencia. No sé por qué no las toma. Creo que están ganando dinero por esto. Entonces, me parece extraño que la gente ignorante no sepa de lo que está ocurriendo acá, que están acudiendo a espacios oscuros de la conciencia para poder gobernarte a ti. ¿Me entiendes? O sea, espacios descontrolados de tu mente, espacios que están relegados adentro, donde la conciencia de la vigilia trata de un poco, digamos, frenar para mantener, ocupemos ahí un término de la física, para mantener una homeostasis o una especie de equilibrio entre el afuera y el adentro. Entonces ellos dicen que el adentro es algo superior, muy bueno, le dan características muy buenas, diciendo que eso si sale afuera, muy bien, genial. Y a mí me llama la atención de por qué, cuál es el fundamento teórico, epistemológico que lo permite. Entonces, Jung habla de esta sombra, ¿cierto? Que también está en el inconsciente colectivo, que es lo rechazado, lo relegado, y lo que hemos relegado como conquista también. Y lo que también nos habla de qué cosas estamos mal y relegamos saber, algo que está mal o que es oscuro o que no queremos enfrentar y hay que enfrentarlo, lo demoníaco que está en todos los arquetipos, los dragones, los demonios, los monstruos que los héroes combaten y hay que acercarse a ellos para trascenderlos. No es que ellos vengan aquí y arreglen las cosas, ¿me entienden? Como que en el sentido de que pareciera que están invocando fuerzas de la oscuridad, de la conciencia, como que fueran de la luz. Y eso me llama mucho la atención y yo realmente no lo comparto, porque pienso que ahí hay un problema epistemológico, y hay un problema también un poquito ético y también pasa a ser algo un poco peligroso, porque empiezan a estandarizarte a ti como que tú eres una especie de sistema cuántico, como las partículas, sabiendo que un ser humano es todo un mundo particularmente hablando, o sea, ahí podría ocupar la partícula, somos particulares. Ninguno es igual al otro, pero no tenemos las funciones de la mecánica cuántica que se puedan reproducir en cada uno de una manera uniforme. Que cada uno diga, no, si yo tengo un yo cuántico muy luminoso, y ese yo cuántico muy luminoso voy a ocuparlo y voy a generar abundancia, porque es mucha luz que tengo dentro y quiero darla, quiero darla. No entiendo eso, yo no sé cómo las personas pueden caer y creer que eso es así. Ahora voy a leer un poco de algunos psicólogos que están hablando de esto y al nivel que lo están llevando. Entonces dice, existen diferentes estudios, dice, que ya han demostrado que la intención crea cambios moleculares en tu realidad, basado en tu voluntad y convicción de que algo que se desea se materialice. No sé cuáles serán esos estudios, que de verdad la intención genera cambios moleculares. El doble cuántico dice simplemente desde su plano de realidad está conectado con todas las posibilidades de materialización. Otra vez dicen que tú tienes dentro como una partícula mágica pequeñita, así como una especie de campanita, Tiger Lily. Entonces esa tú la mandas y se mete en la materia y empieza a darte, quiero un auto, quiero un sueldo, quiero esto, y entra y empieza como y te atrae las cosas. Realmente es así, no sé.
no sé, no lo sé. Entonces como que engañan a la gente. Esto es realmente algo que me perdonen las personas del doble cuántico, es algo trucho. Ya es algo trucho, o sea, están mezclando campos diferentes, psicología con mecánica cuántica, haciéndote a ti, mecanizando tu interior, que tú no te encuentres con tus partes, digamos, mucho más oscuras, las trasciendas, aprendas de ellas y encuentres un espacio en el mundo realmente relacionado con tus vivencias, que creas que hay cosas que son posibles y otras que no lo son tanto y que hay que cambiar a veces de rumbo, elegir lo que más podamos nosotros lograr y aceptar a veces que no todo se puede. No todos podemos generar la abundancia que estas personas dicen que nosotros podemos generar. No siempre se puede. Y a veces llegan cosas a la vida sin atraerlas. No todo puede ser evitado. Un accidente, la pérdida de un familiar, cosas que pasan y sirven para nuestra experiencia. Pero no es porque nosotros no nos conectemos con ese yo cuántico, sino que es porque la vida, en cierta forma, es asumir riesgos. La vida es asumir riesgos. La vida tiene de los dos, dulce y agraz, como dicen. Entonces, invocar esa fuerza oscura, decir que esas son las mejores para solucionar los problemas de la vida, te va a generar como un animal diestro, porque puede que empieces a aflorar el cerebro reptil, esta parte del cerebro, la corteza prefrontal, que nos permite a nosotros hacer este ejercicio que estamos haciendo ahora. Tú escuchándome, usted escuchándome, yo hablando, generando realidades, generando palabras que pueden construir realidades. Entonces eso, ellos quieren cortarlo, sacarlo y que aflore lo oscuro, lo de adentro, el cerebro reptil, etapas de evolución de nuestra conciencia humana que han sido ido relegadas para ir como subiendo peldaños de comprensión, te van a hacer bajar, quitarte los pisos para que vayas al cerebro reptil, los impulsos, las emociones descontroladas, los deseos ciegos, porque aquí te hablan simplemente de desear, de que tus deseos, ojo, tus deseos se cumplan. Ese es el objetivo, que tus deseos se cumplan y tú te transformes en un ser deseante y demandante. Entonces yo no entiendo cómo mucha gente acepta esto sin siquiera cuestionárselo, sin siquiera poder decir, ¿sabes? Esto será tan así, ocurrirá realmente, será el yo cuántico la solución a mi vida, realmente habrá otro yo más luminoso dentro de mí que me va a mostrar todo. Hablamos de un espíritu, sí, está muy bien. Puede que nosotros, nuestro espíritu, nos conectemos con él. Pero en ese sentido es un trabajo espiritual de tomar conciencia de eso y de tomar conciencia de que también es parte de nosotros. Que también nosotros, con un trabajo de suprimir un poco los deseos, ¿no? Tan locos, los egoísmos, podemos llegar a esos niveles de comprensión. Pero no que hay una especie de otro yo que nos va a solucionar la vida. Solo porque nosotros creemos que las partículas simplemente están en cualquier lado y en cualquier lugar, y así como tu espíritu puede estar en cualquier lado, en cualquier lugar, a cualquier momento, y que se intercambian información, también tu espíritu puede intercambiar información con lo que sea. El mundo sería realmente, no sé si hermoso, pero sería un caos. No sé, que todos quisieran las mismas cosas al mismo tiempo. Y realmente, por un lado, tomándolo por el lado más positivo, habría que ver qué pasaría con que todas las personas tuvieran tanta información y no saber qué hacer con ella y todos querer cumplir sus caprichos. No sé si eso resulte. Ahora, para terminar, piénsenlo, el doble cuántico, ¿qué está invocando en tu interior? Está haciendo una especie de idealismo de algo que realmente no tiene nada que ver con la psicología y es una especie de pseudociencia que está haciendo analogías falsas con la física cuántica para quizás timarte, sacarte tu dinero, cuando en el interior hay mucho que trabajar, más que verlo como ideal, sino que verlo con cuidado, que puede haber cosas en tu interior que a ti no te va a gustar que afloren, o que si tú entras en tu interior pueden generarte ciertos problemas, y tú tienes que realmente decir, bueno, voy a trascender a pesar de los problemas que tengo en mi interior, ser mejor persona, luchar porque es lo que yo quiero. El tema más originalmente espiritual es que tú te tienes que como entregar un poco a la vida, como a Dios o a Jesús, como tú lo entiendas, y poder realmente dejar que la vida fluya y tú hacer tu mejor esfuerzo. No tiene nada más, no hay pases mágicos ni cosas así. Los objetos macros que somos nosotros chocamos con otros objetos macros y a veces eso implica
que nos vamos a pegar costalazos, nos vamos a caer, vamos a chocar con opiniones de los demás. Y lo que te está enseñando a ti es ser una bestia hábil y quizás rapaz, que en el fondo tú no consideres al otro, sino solamente que ese yo cuántico actúe, simplemente liberarlo, soltarlo a como sea. Puede ser que quizás tu ambición sea mucho más grande que la moral o la ética o las buenas costumbres, y no consideres al otro en tu ambición, no consideres lo que también puedes pasar a llevar o puedes destruir buscando poder, fama, riqueza. Así que cuidado con eso, también es un tema ético. Tu espíritu también tiene que hacerse de una ética que es no causar daño, y que también es no dejar que te invadan de repente mucho idealismo, cosas que en el futuro tú no sabes si se cumplirán o no. Están las intenciones, sí, y hay que trabajar por esas intenciones día a día, pero a veces si no se logran es por algo, y eso es lo mejor a veces que quizás nos pueda pasar, porque nosotros no dominamos el futuro. Nuestro yo no se va al futuro, vive en el hoy, porque es así como se construye en la realidad, digamos, como estamos constituidos. No tiene nada que ver con el futuro, se construye en el hoy. Tú puedes pensar muchas cosas, pero si mañana se acaba tu vida, llega un problema, llegan otras causas, otras cosas, y esa es la terapia estafadora, donde te dicen que es porque tú no tuviste la apertura a tu yo cuántico. Es lo mismo que las otras terapias, donde el problema eres tú si no se cumplen las cosas, el problema es que tú, no sé, no razonaste bien, no deseaste intensamente, entonces todo cae sobre ti, y mucha gente, claro, no quiere pasar por perdedora, ni que ha sido estafado y perdido su dinero, y simplemente cuando no resultan las cosas se calla. Entonces hay que tener cuidado con eso. Trabaja en el hoy. Si puedes replantear tu vida, replantéala, pero siempre ten fe en que tú puedes lograr las cosas, y que si no llegaras a lograrlas es por algo. Siempre hay que abrirse a la vida, a lo que venga, pero siempre trabajando con un objetivo bien centrado. No podemos de repente dominar tantas variables. Eso de repente es como muy de lamparita mágica de los genios. Creo que lo más perverso de este tema es que te hace pensar que tú dominas tu realidad, cuando de repente no siempre la podemos dominar. Siempre hay cosas que a veces nos pasan y no las esperamos, y a veces en un sentido más extremo de este tipo de tendencias, terapias o ideología o cosmovisiones, es que te hace pensar que tú eres el culpable de esas cosas. O sea, cosas que incluso no tengas nada que ver, como ya dije, accidentes y cosas así. Un niño en Siria, porque va a tener la culpa de, no sé, de haber deseado, no sé, eso es lo que realmente deseaba, o el pueblo sirio deseaba eso realmente que le ocurriera, o un niño en África deseaba que realmente pasara hambre. No, simplemente son interconexiones de causas y efectos de que no siempre podemos manejar. Entonces tenemos que estar dispuestos a la flexibilidad, como dice el Tao, y ahí yo creo que en ese sentido el orientalismo bien guiado nos puede generar muchas respuestas. De repente la aceptación y la transformación, la transmutación de las cosas que nos pasan en malas, transformarlas en algo más positivo, y desde ahí poder enfocarnos a nuevas oportunidades de progreso y de desarrollo, desde a veces las crisis, desde a veces lo que nosotros realmente sufrimos a modo de decepciones. Entonces tenemos que ser flexibles, no demandantes en un sentido caprichoso, sino que si trabajamos por nosotros, por las cosas que queremos, con mucha fe, tenemos que estar siempre dispuestos a la flexibilidad, al momento estratégico, pero que eso también tiene que ver con un tema de nuestra moral, hasta dónde nosotros en nuestra moral vamos a transar. Tiene que ver mucho con la conciencia, no con el sueño ni con estar pensando ahí acostados que es lo mejor que queremos. No, o sea, me refiero al tema de invocar al yo cuántico que te revele desde el futuro todas las cosas que tú deseas. No, tiene que ser con un tema en la vigilia, en el hoy, que estás dispuesto a transar, si las cosas tienen realmente solución. Si no tienen, simplemente hay que desviarse a otro lugar. Si no la tienen, no hay que complicarse más la vida, pero luchar por lo que uno quiere, intentarlo y creer que uno realmente lo va a lograr. Pero si no, tener esa capacidad de flexibilidad, y las cosas realmente creo que podríamos ser mucho más felices. Esto pasa porque nosotros no soportamos como somos, no soportamos lo que nos pasa y nadie nos orienta. Entonces vienen estas personas a ofrecernos cosas increíbles, maravillosas, que nosotros nos tragamos, cuando realmente, como ya expliqué, no es así.
Yo pienso que están de nuevo timando a la gente. Y ojalá que puedan despertar, chicos, que no tiene nada que ver con la cuántica. Las partículas son una cosa, el espíritu, tu espíritu es otra, no es una cosa, no es una energía medible como lo son la energía de las partículas. Tú estás vivo, tienes conciencia y tienes que hacerte cargo de este mundo, de lo que estás haciendo, de lo que estás viviendo. No de realmente conectarse como eléctricamente a algo y vamos produciendo, vamos realizando, vamos... Quiero abundancia, Eso ya es un viejo cuento, chicos, no se lo crean. Ya eso se vio muchas veces con El Secreto, El Poder de la Intención, con Imen de la Metafísica 4 en 1, el mesmerismo y cómo está el mundo, ¿no? Todavía no ha pasado nada, seguimos donde mismo y creo que lo mejor es cada día poder aportar un poco más a este mundo de nosotros mismos para ser mejores personas. Y que si llega la abundancia, llega, y si no llega, también aceptar lo que no llega. Eso, chicos, esto es el video de hoy. Espero sus opiniones en el comentario del video y nos vemos en el próximo video. Chao. Si te gustó el video, suscríbete y comparte, dale like y presiona la campanilla y así podrás saber en qué momento estamos subiendo nuevo material a nuestro canal. Quedan todos invitados a nuestra fanpage de Facebook, donde estaremos subiendo material adicional y complementario a nuestros temas aquí presentados todos los días, además de muchos otros contenidos. Esperamos nos hagan saber sus dudas y consultas y obviamente sus sugerencias sobre los temas presentados y aquellos temas que deseen que nuestro canal investigue. Los esperamos, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.